buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, siguen pasando cosas muy importantes en nuestra Argentina. Cosas, algunas muy negativas, como lo que sucedió con los partidos de fútbol, dejémoslo en costado, y cosas muy positivas, me parece a mí, con lo que sucedió con la reunión del G20, donde apareció una Argentina con posibilidades de organizar un evento donde estaban aquellos, digamos, que dirigen los países del mundo más importantes y donde realmente pudimos mostrarle no solamente que se podía hacer con tranquilidad, incluso permitiendo manifestaciones, sino que las cosas salían bien y que había encuentros y que se discutían posibilidades y que hubo una firma de un documento final, con algunas cuestiones, pero en definitiva un documento final. Creo que es un dato muy interesante. Yo espero que el gobierno lo sepa aprovechar, no en beneficio propio, sino en beneficio de todo el país, que no se equivoquen, que no se suban arriba del caballito y piensan que, bueno, que ya está todo bien para ellos y no importan no cuidarse y que hagan cosas positivas, aprovechen esta tremenda relación que se ha generado con los grandes países del mundo y podamos sacar buenos beneficios. Pero para explicarnos todo esto, nosotros hoy tenemos a un amigo de muchos años, pero por sobre todas las cosas, un verdadero experto que ha estado visitando todos los canales de televisión. Yo le agradezco profundamente que esté con nosotros y que él seguramente nos lo va a decir con mayor precisión. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tato? Gracias por invitarme. No, por favor, Jorge Castro, bastante conocido por todos ustedes. Bueno, yo he hecho simplemente una pequeña aproximación, pero me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Yo coincido con la apreciación tuya inicial. Esto para la Argentina ha sido un éxito político de envergadura. No solo la organización del Grupo de los 20 reunido en Buenos Aires, sino el hecho de quiénes son los protagonistas del Grupo de los 20. Son, como señalábamos recién, son los principales líderes de los principales países del mundo. Y el Grupo de los 20 es la plataforma de gobernabilidad del sistema mundial. Desde acá, desde la plataforma de gobernabilidad del sistema mundial, que es el Grupo de los 20, es donde se toman las decisiones estratégicas que hacen a la economía y al sistema mundial. En esta reunión del Grupo de los 20 ocurrió, como acontecimiento de mayor importancia, el encuentro y el acuerdo entre las dos superpotencias de la época, Estados Unidos, con el liderazgo de Donald Trump, y la República Popular China, con el liderazgo del presidente Xi Jinping. En el último año, el conflicto denominado comercial entre Estados Unidos y China fue el principal factor de riesgo que enfrentaba el sistema mundial. Y ahora lo que ha sucedido en Buenos Aires es que los líderes de las dos superpotencias, Donald Trump y Xi Jinping, han llegado a un acuerdo que pone término, al menos provisoriamente, a este conflicto comercial, que de comercial prácticamente no tiene de nada. Acá lo que hay es una puja por el poder mundial entre las dos superpotencias. Básicamente de la época. Político. Estratégico. Así es. Y es porque lo que está en discusión en el fondo entre Estados Unidos y China es el dominio del poder mundial tal como consiste en las condiciones del siglo XXI. El poder mundial hoy no es ni el poder militar ni siquiera el poderío económico. El poder hoy, en el siglo XXI, es el dominio de las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial, que son básicamente tres: la inteligencia artificial, la Internet de las cosas y la robotización. Lo asombroso para Estados Unidos es que en los últimos 5 años el cambio en China ha sido tan extraordinario al volcar su crecimiento económico en base en términos de aumento del consumo doméstico, por un lado, y por el otro, volcando la economía china hacia la economía digital. El cambio ha sido tan acelerado que ahora China está en condiciones de disputar con los Estados Unidos, la primera potencia del mundo. Sí, y en algunos casos más todavía, porque
el presidente chino dijo, vamos a erradicar la pobreza como No, eso tal. lo están haciendo. Pero Estados Unidos no me parece que sea tan pero así, el ¿no? asunto es esto, no es solo el problema social, la erradicación completa de la pobreza que se propone alcanzar el régimen chino de acá al 2020. Quedan 30 millones de chinos pobres. Eran 800 millones en 1980. Prácticamente ha desaparecido la pobreza en este periodo de 40 años. El dato que conviene tomar en cuenta es que esto no es un problema social, no es la avanzada del sistema mundial, la resolución del problema de la pobreza. La avanzada del sistema mundial consiste en el dominio de las tecnologías de avanzada, de la nueva revolución industrial, sobre todo la inteligencia artificial. Y hoy China está disputando el primer lugar en el terreno decisivo de la inteligencia artificial con los Estados Unidos. Por eso es que lo que hay ahora es una puja por el poder mundial entre Estados Unidos y China. Sí, y en esa salir de la pobreza aparecemos nosotros, porque salir de la pobreza, de esa cantidad tan inmensa de gente, significa poder comer. Bueno, pero poder asistirse de otra manera. Y ahí aparece la posibilidad de Argentina en su acompañamiento. Exactamente, pero esto es un fenómeno mundial, en donde China sola, como país individual, es responsable de más de un 70% de la reducción de la pobreza en el mundo en los últimos 40 años. Ahora, déjame subrayar este punto decisivo, Tato, que es, acá lo que está en discusión es el dominio de las tecnologías de avanzada, de la nueva revolución industrial. Porque el mundo, que experimenta un crecimiento récord en los últimos 2 años, es un crecimiento de nuevo tipo, el de la economía mundial en los últimos 2 años. Sí, sí. Es un crecimiento coordinado, de carácter estructural, que abarca tanto a los países avanzados como a los emergentes, prácticamente sin excepción, y que está revelando que en el mundo se está realizando en el momento actual una nueva revolución industrial. ¿Eso es capacitación, formación? Exactamente, hay un retraso de la fuerza de trabajo respecto a las posibilidades enormes que ofrece la revolución tecnológica. Este es el dato central del actual momento mundial. Pero acá el dato más estratégico de mayor relevancia de lo que ha sucedido en Buenos Aires, en el encuentro Xi Jinping-Donald Trump, es que entre las dos superpotencias no solo han establecido una tregua en su conflicto comercial, denominado comercial, sino que han establecido un mecanismo de cooperación y de negociación permanente que se constituye en la nueva base del poder mundial. ¿Aparece allí la figura de Mauricio Macri como un elemento que... No, lo que aparece es como un papel importante que ha cumplido la Argentina al ser el país huésped donde este acontecimiento histórico central del sistema mundial, que es el acuerdo entre Estados Unidos y China, ha tenido lugar. Este es el punto fundamental que tiene el agradecimiento que tiene la República Popular China hacia la Argentina. El haberle permitido... El espacio físico y el hecho de la reunión. Ah. Acontecimiento, permitirle negociar en forma directa con Donald Trump lo que no había podido hacer en los últimos 2 años. Claro, que en realidad, por ser una reunión multilateral, no era tan fácil que se realizara, porque son reuniones pero así. Pero fue una iniciativa de Donald Trump. Donald Trump lo llamó hace 2 semanas a Xi Jinping y le propuso tener esta reunión en Buenos Aires. Y al mismo tiempo le dijo que acá tenía que surgir una solución al conflicto entre los dos países. Lo que ha ocurrido. Jorge, vamos a hacer la primera pausa y seguimos. Bueno. Adelante, señor director. Bueno, Jorge, lo que estábamos hablando, ¿no? Qué interesante todo esto, qué interesante el rol que ha cumplido nuestro embajador, Diego Aguilar. Absolutamente central. ¿No? Yo te resumo lo que pienso sobre este punto. Para la Argentina es una fortuna histórica tenerlo a Aguilar como embajador de la Argentina en la República Popular China hoy. Porque no hay relación más importante en el mundo que la que tiene la Argentina con 2 países. No con 3, con 2. Uno es Estados Unidos, el otro es China.
Y Diego Velar es un tipo de un gran expertise, ha tenido la responsabilidad de esa embajada más importante que la Argentina tiene como sede o como búsqueda de soluciones, y aparte viene del peronismo. Absolutamente. ¿Eh? Y tiene esa cultura, Sí, sí. que es la cultura de la visión estratégica y de la capacidad de decisión. Pero hubo otro tema que por allí estuvo más de costado con otra potencia, que es Rusia, ¿no? Con Rusia como la cosa, con la Argentina yo creo que quedó bien, pero quedó esta situación entre Trump y Putin, que no quisieron reunirse, que Trump le canceló los acuerdos. Mira, ¿Cómo forma parte de yo esta creo que estrategia? se podría dar una respuesta, o intentar dar una respuesta a tu pregunta en estos términos. Frente a la relación de entre el número 1, que es Estados Unidos, y el número 2, que es China, no hay terceros países. La diferencia cuantitativa y No se debe cualitativa... sentir muy cómodo Rusia, ¿no? No, pero la diferencia cuantitativa y cualitativa entre esta dupla China, Estados Unidos y el resto del mundo es abismal. Porque los dos países, no solo entre los dos tienen más de 40% del PBI mundial, sino que los dos son los principales protagonistas de la nueva revolución industrial. Entonces, el protagonismo internacional de Rusia, que es extraordinario, no se debe a su base material, a las características de su Producto Bruto Interno, que es muy débil. Se debe fundamentalmente a la extraordinaria clarividencia geopolítica y capacidad de decisión del presidente Vladimir Putin, que es una figura de excepción, no solo en la historia rusa, sino en la historia mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero evidentemente en esta ocasión es como que Putin quedó un poco, yo digo, de medio de costado, sería con relación a este protagonismo tan fuerte que vos señalás, ¿no? Bueno, pero es que el resto del mundo, salvo Estados Unidos y China, está de costado frente a esto, lo que está ocurriendo entre estas dos superpotencias, ¿eh? Ahora, visto desde la Argentina, ¿no? Vos lo señalás, y yo estoy totalmente de acuerdo, la relación con Estados Unidos, la relación con China, que no es solo China, porque ahí tenemos a India, que es otro país realmente apasionante, con 1.100 millones de habitantes, ¿no? Y una explosión de crecimiento. Yo siempre recuerdo a un embajador hindú que tuve ocasión de charlar y que hablaba de que tenían 400 millones de personas con capacidad económica alta. Exactamente. Pero hay que tener, es un problema de dimensiones. El Producto Bruto de la India es el 20% del PBI de China. A pesar de que tienen 200 o 300 millones de habitantes menos, o sea, hay una diferencia fuerte. China es una categoría aparte. Claro. No es el mayor de, es una categoría aparte. De cualquier manera, la India tiene una potencialidad muy fuerte, ¿no? Tiene una potencialidad muy fuerte. Pero lo que sucede es que en América del Sur hay un país que tiene las mismas dimensiones de la India en términos de Producto Bruto Interno, pero una mayor potencialidad, que es Brasil. Y el gobierno de Bolsonaro en Brasil, que asume el 1 de enero de 2019, tiene una enorme importancia para la región, para Brasil y para el mundo, porque el objetivo estratégico del gobierno de Bolsonaro es abrir la economía brasileña, que es la más cerrada del mundo, y que es la causa fundamental, esta cerrazón de la economía brasileña, de la depresión estructural que Brasil experimenta en los últimos 20 años. ¿Pero por qué lo señalan como proteccionista entonces? ¿Porque hay una equivocación? Mira, hay un problema de información acá. Y a lo que hay que advertir es que el protagonista fundamental de la nueva orientación del gobierno de Bolsonaro en materia de apertura de la economía de Brasil es el ejército brasileño. El papel que cumple el ejército de Brasil, tanto en términos institucionales como políticos en el gobierno de Bolsonaro, no solo lo demuestra el hecho de que hay 7 ministros militares en el gobierno de Bolsonaro que asume el 1 de enero de 2019, sino que ante todo son los responsables de haber colocado a Bolsonaro junto con el nuevo equipo económico de Paulo Guedes, que tiene una orientación de apertura de la economía brasileña, usualmente denominado liberal. ¿Por qué entonces hay como una referencia menor hacia el Mercosur por parte de Guedes? Porque lo que hay que ver de cerca las cuestiones, en el sentido siguiente: el Mercosur es sinónimo de Brasil, pero no en un sentido metafórico,
sino estricto. El 74% del Producto Bruto del Mercosur es la economía brasileña. Allí donde va Brasil, va el Mercosur. Es lo mismo. Entre Brasil y la Argentina tienen más del 90% del PBI regional, del Mercosur. Para Brasil, el Mercosur nunca tuvo relevancia estratégica. Lo que tiene una importancia estratégica fundamental es la Argentina para Brasil. Sí, sí. Pero ahí aparecen algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el gobierno argentino está apostando fuertemente a una vinculación Mercosur-Unión Europea, ¿no? Y un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Parecería ser que Bolsonaro no está tan de acuerdo. Yo te diría que hay un replanteo de la relación entre el Mercosur y la Unión Europea por dos motivos. Uno, porque el gobierno de Bolsonaro implica una reorientación estratégica de Brasil en relación al sistema mundial. Y ahora la prioridad para el gobierno de Bolsonaro, guiado y arrastrado por la producción agroalimentaria de Brasil, no está más en la búsqueda de un acuerdo con la Unión Europea. Está en la búsqueda de un acuerdo de libre comercio con la República Popular China. Esto por un lado. Y en segundo lugar hay que tomar en cuenta que la crisis política que experimenta el presidente Emmanuel Macron con estas manifestaciones de violencia en la capital francesa, París, que han adquirido un carácter insurreccional en la última semana. Lo condicionan. Lo colocan en una situación de crisis política de envergadura y lo colocan, por lo tanto, en una situación de debilidad en su condición de cabeza de la Quinta República Francesa. Vamos al último corte y después en el próximo bloque vamos a analizar un poco qué cosa tiene que hacer la Argentina o qué cosa tendríamos que hacer los argentinos y la diferencia de fuerzas políticas. Adelante, señor director. Jorge, nuestro último bloque. Por favor. Pero acá yo lo que quería era hacer un pequeño análisis de parte tuya con relación a lo que está pasando en la Argentina, ¿no? O sea, nosotros evidentemente estamos viviendo situaciones internas complejas, difíciles, vinculados con la economía, momentos que no se terminan de armar bien en cuanto a qué va a pasar en un año próximo, que es un año básicamente electoral, donde se renueva presidente de la República, la mayor parte de las gobernaciones, la mayor parte de las intendencias, y donde puede haber todo un cambio posicional muy fuerte. ¿Cómo observas vos al gobierno en ese sentido y qué pensás de la fuerza política básicamente más importante que existe como oposición, que es el peronismo, que no es una fuerza única, porque tiene mínimamente dos versiones diferentes, ¿no? Así es. Mirá, yo creo que hay que colocar la situación de la Argentina actual en el contexto de dos cambios trascendentales. Uno, lo fundamental, el acuerdo directo que se ha logrado en Buenos Aires entre Estados Unidos y China, porque esto establece un mecanismo de conducción del sistema mundial por el acuerdo entre los dos países. Un acuerdo que consiste básicamente en crear de manera permanente un mecanismo de cooperación y de negociación de los conflictos. Esto significa que el G20 adquiere su verdadera estructura en materia de decisión de la economía mundial en el G2. Correcto, a través de estos dos. El G2, el número 1 y el número 2. No hay número 3. Y el número 1 y el número 2, después de tener una situación de conflicto, han encontrado una respuesta a ese conflicto. Es un hecho nuevo. Absolutamente. Esto ocurrió el domingo a la noche. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta para la Argentina es lo que implica el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Porque si el gobierno de Bolsonaro en Brasil realiza aproximadamente lo que pretende hacer, que es abrir la economía brasileña, disminuir el gasto público, bajar los impuestos, la economía brasileña va a explotar. Va a explotar en un sentido no metafórico. Pero va a explotar a favor. Va a explotar en el sentido de crecimiento excepcional. Brasil fue el país del mundo que más creció entre 1945 y 1950. Brasil es el país que en el momento actual
después de 25 años de depresión prolongada que experimenta en este momento, es el país del mundo que atrae más inversión extranjera directa de las empresas transnacionales. Hoy, después de Estados Unidos y de China, es el tercero. Che, ¿por qué no nosotros hicimos hacer eso? Porque la economía brasileña es 6 veces la economía argentina, es un problema de dimensión. ¿Pero por qué no intentarlo? No fue así. Pero estamos hablando del momento actual, no hay más historia que la presente. La economía brasileña es 6 veces, hoy, es 6 veces la economía de la Argentina. El Producto Bruto del Estado de San Pablo, solo, es 1,5 veces superior al Producto Bruto de Chile. Estamos hablando de una dimensión distinta. Brasil no es la mayor economía de América del Sur. Brasil es una de las 10 principales economías del mundo, que no es lo mismo. Ahora, ese esfuerzo que va a hacer Brasil vinculado con su producción agroalimentaria, para nosotros, ¿complementamos o nos perjudica? Nos obliga a acelerar el paso de las reformas internas. En el sentido de no se puede tener más pendiente una situación como de Aerolíneas Argentinas, en donde no solo hay un régimen de privilegios, sino que hay un régimen que lleva a una nula productividad en el momento en que la competencia mundial se está acelerando. No se puede tener en más pendiente una situación como la del astillero Río Santiago, que es una fuente no solo de no creación de valor, sino que es una fuente de subsidios directos por el resto de la economía argentina. No se puede tener más un retraso estructural como el que tiene en este momento la educación primaria de la Argentina con respecto a las necesidades de formación de su fuerza de trabajo. El hecho de que en la provincia de Buenos Aires, la principal provincia argentina, este año ya sean 29 días los que los alumnos de las clases de las escuelas primarias bonaerenses hayan tenido huelga de los maestros, es una situación insostenible en la medida en que se acelera la economía mundial. Y el resultado que da eso en los datos de la formación de los alumnos. Pero no te quepa duda, cuando al mismo tiempo estamos hablando de que hay una nueva revolución industrial en el mundo. Una nueva revolución industrial donde el factor fundamental de producción no es más ni el capital ni el trabajo, sino el conocimiento. Esto acá es muy difícil porque acá el conocimiento... A ver, existe la posibilidad de que lo tengamos, pero estamos muy condicionados por todas estas cosas. Bueno, pero hay que resolverlas. Para eso están los hombres de Estado. Bueno, esto es lo que yo veo, y ahora hablemos un poco del peronismo como una variante. Esto yo veo que falta desde la acción del gobierno actual. Bueno, hay evidentes limitaciones de parte del gobierno de Macri, pero acá lo que hay que tomar en cuenta es que hay un sistema de conducción de la Argentina que está constituido por 3 factores a partir del año 2015. Uno es el gobierno de Macri. Los otros, el segundo, son los gobernadores justicialistas. Así es. Que son 13 de 24. El tercero es el papel central que tiene en el sistema político argentino hoy el bloque del Partido Justicialista en el Senado argentino que conduce el senador Miguel Ángel Pichetto, que es una figura absolutamente central de la política argentina en el momento actual. ¿Esto permitirá que el peronismo, buscando un posicionamiento distinto a lo que hubo en la época del kirchnerismo, sea una variante de salida? Mira, yo tengo siempre presente lo que dice Perón, en el sentido de que la visión estratégica de Perón se funda en la idea de que en el mundo de hoy la política estrictamente nacional se ha convertido en una cosa casi de provincias. Hoy no existe más que la política internacional, ya sea que se desarrolle afuera o adentro de los países, dice Perón. Más que nunca esto es válido, en el sentido de que los cambios en el mundo, el acuerdo entre China y Estados Unidos, lo que significa para Brasil el gobierno de Bolsonaro, tienen influencia directa sobre la Argentina. Y por lo tanto, esto es una ocasión para que el peronismo recobre lo esencial de su identidad, que es una fuerza de transformación basada en el ejercicio del poder político, no administrativo, político del Estado. Pero para eso el peronismo tiene que recuperar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es una fuerza de conducción muy importante. Absolutamente, absolutamente. Este es el gran desafío. La verdad que todo esto dice que la Argentina puede avisorarse hacia
una alternativa de futuro muy interesante, Muy o interesante. quedarse. Pero es muy difícil porque lo podemos hacer más o menos bien, más o menos mal lo que hay que hacer. Pero el mundo es imparable. Este proceso es un proceso mundial, ¿eh? Si la Argentina no participa en este sistema mundial de nuevo tipo de manera protagónica, lo va a hacer de manera retardada y exclusivamente dependiente en relación a los protagonistas de la época. O sea, ¿lo podemos hacer con mucho ritmo y utilizarlo a full, o lo vamos a hacer más lentamente? Pero lo hacemos de todas maneras, porque esto es un fenómeno mundial, no un fenómeno exclusivamente argentino, de ninguna manera. Don Jorge, Esa es una visión casi de provincias. Sí. Bueno, me están haciendo seña de que no va más. Tenés que venir de vuelta, porque la verdad que sos muy interesante. Tendríamos que tener con vos un rato más, ¿eh? Vigencia de la visión estratégica de Juan Domingo Perón. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.